Gracias a Dios, pues muy buenos días, amada familia. Buenos días a todos los que están también aquí presentes. Vamos a comenzar con nuestro servicio del día de hoy. Ya nuestro hermano Uve nos hizo favor de poner este tiempo en manos de Dios y que sea el Señor el que nos hable a través de su palabra. Así que vamos a comenzar. Te invito a que prepares tu Biblia, la vamos a estar utilizando. Si tienes manera de tener un cuadernito por ahí, una pluma, te va a ayudar bastante porque vamos a hacer algunas anotaciones. Esta enseñanza que vamos a ver tiene algunas anotaciones que sería importante que tú las anotaras porque nos podemos perder un poco en números, pero vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo y quizá la palabra de Dios la que nos enseñe. Así que vamos a nuestro estudio, Marcos capítulo 13, del versículo 1 al versículo 23. El título de nuestro estudio es La supremacía del Evangelio. Y vamos a ver cuál es el objetivo. Dice, concientizar a los discípulos de Cristo, es decir, tú y yo, como discípulos de Cristo, vamos a entrar en conciencia de las implicaciones vitales, porque esto es algo muy importante, es vital esta implicación de tomar nuestra responsabilidad en la predicación del Evangelio a todas las naciones. El Señor nos ha encomendado a nosotros esta predicación del Evangelio. Y como discípulos de Cristo nosotros debemos tomar esta conciencia de esta responsabilidad que el Señor nos ha dado. Así que vamos a comenzar con nuestro capítulo 13, pero antes déjame recordarte un poco lo que vimos la semana pasada. Vimos acerca de la viuda, de la ofrenda de la viuda pobre, y veíamos que esta ofrenda no se trata de dinero, no estábamos hablando de diezmos y ofrendas, no tenía nada que ver, ¿sí? Analizamos que la Biblia decía que el Señor se fijaba cómo daban, no se fijaba cuánto. Él no estaba viendo el cuánto, porque el Señor es dueño del oro y de la plata, pero el Señor lo que estaba viendo es el cómo, qué es lo que había en el corazón de estas personas al momento de estar trayendo su ofrenda delante de Dios. Y vimos cómo la Biblia nos enseñó que había muchos ricos. Y dice la palabra muchos, subrayamos esas palabras porque cuando el Señor nos enseña que hay muchos ricos, y es que la mayoría de nosotros en muchas ocasiones venimos con un corazón con soberbia o creyéndonos autosuficientes y creyendo que le damos a Dios de lo que nos sobra y de que lo que nosotros le damos a Dios es lo que Dios necesita de nosotros y Dios no necesita de nosotros, es un privilegio para nosotros, pero la única persona que dio algo de su pobreza, y ahí vimos cómo la Biblia nos decía que esta viuda pobre era una nada más, porque nos estaba enseñando que muy pocas personas son las que realmente se acercan con esta humildad, ¿no? Y aprendimos que la palabra pobreza no se refería a una pobreza económica, sino a una actitud de corazón, a una actitud humilde delante de Dios, a una persona que reconoce su condición delante de Dios, su pobreza espiritual, su necesidad de Dios, ¿no? Esto es la pobreza, y veíamos cómo esta mujer dio no de lo que le sobraba, sino de su pobreza. La Biblia dice de su pobreza, es decir, con un corazón humilde. Este acontecimiento de la viuda pobre de Jesús en el templo ocurrió en la última semana del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Ya era la última semana. Este es un dato importante porque prácticamente pudo haber ocurrido aproximadamente el día martes de la última semana que Cristo estuvo en la tierra, y el viernes de esa semana el Señor iba a ser entregado, iba a ser crucificado. Así que estaba ya muy cerca este tiempo, ¿no? Y situándonos precisamente en ese momento es en donde comienza nuestra historia en el capítulo 13. Así que te voy a pedir que pongas mucha atención porque sí son algunas cosas importantes y es necesario que pongamos atención. Aquí es donde comienza nuestra historia. Dice, saliendo Jesús del templo, porque acuérdate que estaba en el templo viendo cómo daban sus ofrendas, pero saliendo del templo le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios, ¿no? Refiriéndose a la construcción del templo, y respondiendo Jesús le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Así que en esta primera parte nos encontramos al Señor con uno de sus discípulos, dice que era uno que le preguntó y que le mostraba los edificios que estaban
muy grandes y las piedras estaban muy hermosas, y quizá tú en algún momento has tenido la oportunidad de ir a algún edificio, alguna catedral, alguna de estas construcciones que por fuera tú las ves muy preciosas, pero el Señor lo que estaba viendo no es eso, porque la Biblia nos dice en Corintios, en Primera de Corintios 6:19, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, nosotros somos el templo del Dios viviente. Dice, o ignoráis que ustedes son el templo del Dios vivo y que el Espíritu Santo mora en ustedes y que no son dueños de ustedes mismos. Eso es lo que nos habla la Biblia, ¿no? Entonces el Señor nos estaba fijando en esas construcciones, y pues eso fue lo que le dijo a su discípulo, ¿no? No va a quedar, esto va a ser derribado. Y nos vamos a dar cuenta en la siguiente parte, cómo esto desconcertó a algunos de sus discípulos. Mira, dice, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. ¿Te acuerdas que cuando vimos la entrada del Señor Jesús a la ciudad de Jerusalén en un pollino de asna? En ese momento vimos cómo había llegado primero a Betania y a Betfagé, y enfrente de estas dos ciudades estaba el monte de los olivos, y también enfrente de esto estaba muy pegadito ahí Jerusalén. Así que todo esto estaba muy pegadito a Jerusalén. Y dice aquí la Biblia que el Señor se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y vinieron Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, nuevamente estos tres discípulos, pero en esta ocasión se coló por ahí Andrés, pero estaba hablando de Pedro, Jacobo y Juan, que ya en otras ocasiones el Señor los había jalado con él en ocasiones especiales. Por ejemplo, cuando Jesús resucita a la hija de Jairo, estos tres discípulos lo acompañaron. En el monte de la transfiguración también estos tres discípulos habían acompañado al Señor. Y en esta parte que el Señor va a contarles algunas señales que van a pasar en los últimos tiempos, estaban también estos tres discípulos, más aparte Andrés. Y dice, le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Así que le hicieron dos preguntas según lo que nos está señalando la Biblia. Número uno, ¿cuándo? ¿No? Y número dos, ¿qué señales? ¿Qué señales habrá? Y son importantes estas dos preguntas porque vamos a darnos cuenta que el Señor no les va a contestar como tal el cuándo. No les va a contestar el cuándo, no les va a decir, no, pues fíjate que en el año tal va a pasar esto, no les va a decir eso, pero sí les va a dar las señales que les van a ayudar a ellos a saber más o menos cuándo. Así que lo primero que Jesús les contesta, dice, Jesús respondiéndoles, comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. Así que lo primero que el Señor les dice es, ten cuidado, ten cuidado. Esta palabra mirad se puede traducir como ten cuidado, que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Así que antes de continuar, déjame comentarte algo. Del versículo 3, del capítulo 13 que estamos viendo, hasta el versículo 13, si tú lo quieres anotar así, esta primera parte del versículo 3 al versículo 13 va a ser una serie de señales que el Señor nos va a dar a sus discípulos que van a acontecer antes de los últimos tiempos. No es el fin, es antes del fin. Después de estas señales, del versículo 14 hasta el versículo 23, nos va a decir lo que va a acontecer ahora sí en el fin, ¿ok? Para que podamos estar bien claros. Ahorita vamos a hablar antes del fin y después del versículo 14 al 23, ya en el fin de lo que va a acontecer en el fin. Así que la primera parte dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Y es que en realidad muchas personas son engañadas. Y desde que Cristo estaba aún en la tierra y desde antes de que Cristo viniera a este mundo, ya se habían presentado otros diciendo que eran los Mesías. Si tú lees el libro de los Hechos en el capítulo 5, te vas a dar cuenta cómo la Biblia menciona por lo menos dos que ya habían aparecido antes de Jesús, diciendo que ellos eran el Mesías, que ellos eran el Cristo. Y el Señor lo que está diciendo es, van a venir más, no van a ser los únicos, pero ojo, dice, ten cuidado, porque van a engañar a muchos. Y si el Señor Jesús nos está advirtiendo a sus discípulos que nos van a engañar, es porque existe la posibilidad muy alta de que podamos ser engañados. Si no, el Señor no nos lo hubiera advertido.
Si el Señor hubiera sabido que esto no fuera posible, no nos lo hubiera advertido, pero el Señor nos dice, ten cuidado, que nadie te engañe, ¿sí? Mas cuando oigas de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis. Así que número 2, no te apaniques, bro, no te turbes, no te pongas de nervios. La Biblia dice, espérate, tranquilo, no te saques de onda. Cuando escuches de guerras y rumores de guerras, no te saques de onda. ¿Por qué? Porque es necesario que suceda así. El Señor Jesús estaba diciendo, es necesario. Y porque en muchas ocasiones hemos escuchado que hay mucha gente que dice, ¿cómo el Señor, cómo Dios puede permitir tantas guerras? ¿No? ¿Cómo Dios permite estas cosas? La Biblia dice que es necesario. Así que te voy a pedir que ahí subrayes en tu Biblia, es necesario. Y continúa diciendo, pero aún no es el fin. ¿Te acuerdas que estábamos hablando de antes del fin? No es el fin. El mismo Señor Jesucristo está diciendo, aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Así que nuevamente el Señor está diciendo, no es el fin, o sea, no es el fin, y todo esto que habrá es principio de dolores, es decir, apenas está empezando, apenas estará empezando el principio de dolores. Y la Biblia nos dice que habrá guerras, rumores de guerras, y nosotros podemos saber que ha habido muchas guerras en la historia de la humanidad, muchas guerras. Pero si tú estudias un poquito más a detalle, el porcentaje mayor de las guerras es de hace unos cuantos años, unos 200 años hacia acá. Y no había, nunca hubo una guerra nación contra nación, ni reino contra reino, así específicamente que todas las naciones de la tierra, sino hasta 1914, en la Primera Guerra Mundial, fue cuando se cumplió parte de esta palabra que el Señor nos dijo, porque en ese momento hubo una guerra de nación contra nación, fue la primera, y después tuvimos una Segunda Guerra Mundial unos años después, 1939, para ser exactos, si estás anotando por ahí, y fue la Segunda Guerra Mundial. Así que todas estas cosas el Señor ya las estaba previendo, ¿no? Igual los terremotos, dice, habrá terremotos. Si tú también analizas un poco, te metes al estudio un poquito profundo de esto, hay estudios que demuestran que en los últimos 100 años se han registrado el 60% de los terremotos en la historia de la humanidad. El 60%, o sea, quiere decir que en los últimos años el dato de los terremotos ha aumentado muchísimo, ¿no? De estos años para acá. Así que, sin duda, estas señales que el Señor estaba hablando se están cumpliendo, lo está escribiendo el Señor. Pero mira cómo dice el versículo 9, pero mirad por vosotros, ¿sí? Pero mirad por vosotros. ¿Por qué? ¿Qué te está diciendo el Señor? Está atento, bro. Mira por ti. No te preocupes por todas estas cosas. Ya nos había dicho, no os turbéis. ¿Te acuerdas? Lo acabamos de leer. No te turbes. Mira por ti, es decir, está atento. No te distraigas. Permanece. ¿Sí? Está atento. Por eso cuando invitamos a tu devocional, a tu discipulado, a tu célula, bro, está atento, conéctate, busca de Dios mientras puede ser hallado. Va a llegar un momento, bro, en que si no estamos atentos nos puede agarrar esto en curva. Y el Señor está diciendo, no te preocupes por todo esto, tú atento, mira por ti mismo, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Así que por favor subraya esta palabra, para. ¿Por qué? Porque todo esto, bro, tiene un propósito, y el propósito es para dar testimonio acerca de Cristo. Estas cosas iban a pasar para que tú y yo pudiéramos dar testimonio, porque de otra manera quizá algunos gobernadores, algunas personas de gran rango no podían haber escuchado el mensaje, bro, pero esto ya estaba planeado y es necesario, versículo 10, que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. ¿Te das cuenta cuál es el propósito de todo esto? Por eso en el título de este estudio, la supremacía del evangelio,
veíamos en el objetivo que es importante crear conciencia acerca de la predicación del Evangelio. Nosotros como discípulos empezar a predicar el Evangelio, porque el Señor Jesús estaba hablando acerca de esto. Era necesario que el Evangelio fuera predicado. Y todas estas cosas iban a ser necesarias para tomarlo como pretexto, bro, y que pudiéramos llegar y que pudiera llegar la palabra a cualquier persona. Dice, pero cuando os trajeren para entregarlos, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu Santo, ¿no? Así que el Espíritu Santo es el que hablará por nosotros. El Señor estaba diciendo, no te apaniques, el Espíritu Santo es el que va a hablar. Ya nos lo había dicho en Juan 14, 26, que dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Pero fíjate bien esto, subraya esta parte. La cita es Juan 14, 26, por si lo quieres anotar. Él os recordará todo lo que os he dicho. Y cuando el Señor nos dice que el Espíritu Santo nos va a recordar, es porque el Señor nos va a recordar. Es porque el Espíritu Santo te va a recordar algo que ya te había dicho. Pero si tú y yo, bro, no escudriñamos la Escritura, no nos metemos a fondo a la Escritura, ¿quién nos va a recordar el Señor? Si tú y yo no estamos escuchando su voz a través de la Escritura, no vamos a tener nada que el Señor nos recuerde. Así que esto no es, el Señor no le está diciendo, tú tírate a la hamaca, no te preocupes, allá en algún momento, cuando estés en ese momento, vas a entrar como en un trance y ahí voy a empezar a hablar. No, bro, el Espíritu Santo, la Biblia dice que nos va a recordar las cosas que ya hemos escuchado. Por eso es importante que estemos al pendiente de nuestro estudio de la Escritura, ¿no? Por eso te insistimos, bro, conéctate a tu célula, conéctate al discipulado, estudia la palabra, repasa, haz tu devocional, bro. Estamos en los últimos tiempos, ahorita lo vamos a ver, y no es para espantar absolutamente a nadie, sino porque el Señor nos está diciendo, mirad, está atento, ten cuidado, ¿sí? Todas estas cosas el Señor las habló por una razón. Y dice así, y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Así que todo esto que el Señor nos estaba diciendo son señales, hasta este versículo 13, son señales antes del fin. ¿Ok? Antes. Vamos a comenzar con las señales del fin. Pero déjame decirte algo, el Señor nos estaba advirtiendo todas estas cosas. Y sabes, estos discípulos que estamos viendo que estaban escuchando esto, estos 3 discípulos por lo menos, más Andrés que se mezcló por ahí, pero Pedro y Juan, en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, la Biblia nos narra que no pasó mucho tiempo después de que Jesús ascendió al cielo, cuando le tocó a Pedro y a Juan experimentar esto, porque precisamente los llevaron ante el concilio, los atraparon por estar hablando de la palabra del Señor, los llevaron a la cárcel, los golpearon, los amedrentaron, y ahí, como se dice por ahí, les dieron una calentadita, bro. Pero ellos cuando salieron, ¿sabes qué fue lo que hicieron, bro? Seguramente se fueron corriendo a su casa y dijeron, no, vámonos, ya ahí muere, ¿no? Porque ya, no, aquí ya nos pusieron una bien buena, no, bro. Lo que ellos hicieron, fíjate lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, acaban de salir todos golpeados, porque les acaban de dar una buena, dice, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Así que después de haber sido golpeados, salieron gozosos, brother. Porque este gozo, yo no sé si ellos en ese momento se acordaron del día que estuvieron sentados en el Monte de los Olivos con su maestro y que su maestro les estaba enseñando todas estas cosas que iba a ser necesario que pasasen, y ellos se acordaron y dijeron, estamos gozosos porque fuimos tomados por dignos de padecer. Y fíjate lo que dice el versículo 42, de ahí de Hechos 5, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Así que no se echaron a correr a sus casas y dijeron, ahí muere, sino que siguieron ellos compartiendo la palabra con gozo. Ok.
Ahora sí, bro, vamos a pasar a la segunda parte. Ahora sí es el fin. El Señor nos va a hablar ahora sí del fin. Todas estas cosas son señales antes del fin. Vamos a entrar a la parte del fin. Versículo 14 dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta en donde no debe estar, el que lea entienda. Entonces vamos a leer, bro, porque si no, no vamos a entender. Así que acompáñame al libro de Daniel. Vamos a leerlo muy rápido, no queremos invertir mucho tiempo en esta parte, pero es importante porque el Señor está diciendo el que lea entienda. Así que vamos al libro de Daniel en el capítulo 9. Antes de entrar a estos capítulos, déjame hacerte una remembranza un poco rápida de quién es Daniel, porque quizá muchos ubican al profeta Daniel, pero quizá tú no has escuchado hablar de quién era el profeta Daniel. El profeta Daniel era un jovencito de los más inteligentes, era un judío, vivía en Jerusalén y era un hombre muy instruido en toda sabiduría, en todo conocimiento, en toda ciencia. Era un hombre muy instruido, pero era muy jovencito. Así que la Biblia dice que el rey de Babilonia rodeó la ciudad de Jerusalén y la tomó, ¿no? Entonces venció a Jerusalén y se llevó cautivos a muchos judíos, muchos, ¿sí? Incluyendo Daniel, ¿ok? Entonces Daniel fue llevado cautivo a Babilonia cuando era todavía un joven, era muy chico de edad, junto con muchos otros, pero Daniel se distingue porque la Biblia nos cuenta en el libro de Daniel, si tú en algún momento escudriñas la escritura, te recomiendo que leas el libro de Daniel. Y la Biblia nos enseña que este joven se mantuvo íntegro, ¿sí? Este joven tenía temor de Dios, así que no se mezcló con ninguna de las cosas, ni de las costumbres, ni de las tradiciones paganas que hacían en Babilonia. Él decidió apartarse de eso y el Señor lo respaldó. Pero la Biblia dice que esto sucedió cuando los llevaron cautivos. Aquí es donde vamos a empezar a ver un poco de números. Espero no revolverte, voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, pero si quieres anotar, anótalo porque va a ser de mucha utilidad. La Biblia dice que en el año 606 antes de Cristo, ¿sí? Faltaban 606 años antes de que llegara Cristo, sucedió esto del cautiverio de Babilonia, ¿no? Que fueron llevados cautivos a Babilonia. Así que en el versículo que vamos a leer ahorita en Daniel 9, vamos a leer el versículo 1 y 2 de Daniel 9, ya habían pasado muchos años, ya Daniel era grande, ya tenía aproximadamente como 90 años de edad. En este momento estamos en el año ya 538 antes de Cristo, ¿ok? Ya Daniel era grande de edad y mira lo que dice. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años, subraya la palabra años, es muy importante esta palabra, el número de los años de que habló el Señor al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Subraya otra vez años. Es muy importante años. Y te voy a explicar por qué. La Biblia aquí nos está hablando de años, ¿ok? 70 años. Así que desde el año 606 hasta el año 538 aproximadamente, en donde Daniel estaba viendo esto, habían pasado 68 años. Quiere decir que estaban a 2 años de que se cumpliese el tiempo en el que el Señor les había dicho que iban a estar cautivos en Babilonia. Estaban ya cerquita de terminar, a muy poco tiempo, ¿sí? 2 años estaban. Así que en este momento Daniel empieza a leer el libro de Jeremías, al profeta Jeremías, se da cuenta de que ya estaba a punto de terminar el cautiverio, aunque Daniel nunca regresó a Jerusalén, él nunca regresó del cautiverio, pero estaba a punto de terminar este periodo de tiempo. Y entonces la Biblia dice que Daniel se
se tiró de rodillas y empezó a orar delante del Señor y empezó a confesarle sus pecados y el pecado de su pueblo. Y aunque él era un hombre íntegro y un hombre que estuvo dispuesto muchas veces a morir por causa del nombre del Señor, él aún así reconocía su pecado. Imagínate, bro, tú y yo, pues, ¿en dónde estamos, no? Si hombres como ellos reconocen su pecado, es que es donde reconoces, como lo que veíamos la semana pasada, ¿no? Esta viuda pobre que reconoce su condición delante del Señor, no importa sea quien seas. Vamos a saltarnos hasta el versículo 20 de Daniel 9. Vamos al versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del Señor mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando vino el varón Gabriel, refiriéndose al ángel Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Sí? Daniel sabía específicamente a qué hora eran los sacrificios, pero la Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día, así que Daniel buscaba de Dios, y cuando Daniel estaba buscando a la hora del sacrificio, el Señor le respondió, dice, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento, así que el Señor nos va a dar entendimiento también a nosotros. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Así que vamos a ver cuál es la orden, vamos a ver cuál es la visión, vamos a verlo rápido. Pero antes de verlo, bro, vamos a hacer un paréntesis. Es necesario hacer un paréntesis. Déjame comentarte algo rápido para que podamos entender esto. Para los judíos, lo primero que tienes que saber es esto. Para los judíos, el alfabeto hebreo, aparte de que tiene letras, cada letra tiene un número, ¿sí? A diferencia de nuestro alfabeto. Nuestro alfabeto es letras y nada más, pero el alfabeto hebreo, cada una de las letras representa un número, ¿sí? Y ellos son muy enfocados en el número 7, porque este número 7 en la Biblia tú te vas a encontrar que habla acerca de periodos completos, ¿sí? De periodos completos. Cuando el Señor quiere cumplir un propósito, habla acerca de esto. Cuando el Señor creó los cielos y la tierra, dice la Biblia que en 6 días trabajó y el séptimo descansó, así que en 7 días, ¿sí? El 7 habla de cerrar un periodo de tiempo. Por eso muchos conocen el número 7 como el número de la perfección, ¿sí? Por esta razón. Y en la Biblia, en el libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 12, nos habla acerca del día de reposo. El Señor dijo, el séptimo día descansarás, ¿sí? Vas a trabajar los 6 días, pero el séptimo lo vas a descansar y lo vas a dedicar a mí. Y era un tiempo de comunión con Dios. El Señor había planeado para que este séptimo día fuera un tiempo de reposo en el Señor, de descansar en su presencia. Aunque en la actualidad y desde hace muchos años, mucha gente ha tergiversado esto y lo ha utilizado de maneras increíblemente terribles, o sea, lo ha tergiversado terriblemente, ¿no? Han utilizado este día como un día religioso que no tiene nada que ver con el corazón del Señor. Él lo había planeado así. Y también en el libro de Levítico capítulo 25, esto conviene que lo anotes, Levítico 25, el Señor también había hablado del día de reposo, el Sabbat, pero de los años. ¿Qué quiere decir esto? El Señor había dicho que durante 6 años iban a poder trabajar la tierra y comer del fruto de la tierra y comercializar con el fruto de la tierra, pero en el séptimo año iban a dejar descansar la tierra, ¿sí? No la iban a trabajar y no podían comercializar. Si la tierra naturalmente daba algo, un fruto, sí podían comerlo, pero no podían comercializarlo y no podían trabajar la tierra. Esto tenía que pasar en el séptimo año, ¿sí? Eso es lo que había ordenado el Señor. En Segunda de Crónicas, anota esta cita es muy importante, Segunda de Crónicas 36, 21, la Biblia nos dice que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Este cautiverio de Babilonia, donde fue también Daniel por allá, fue llevado cautivo porque no cumplió con este mandamiento del Señor
de guardar el séptimo año del reposo de la tierra. No les interesó, así que estuvieron trabajando la tierra hasta que se cansaron y llegó el séptimo año y siguieron trabajando la tierra y comercializando y generando recursos y no les importó lo que el Señor les había dado. Y ahí en Segunda de Crónicas 36:21, si tú lees, te vas a dar cuenta cómo el Señor, a causa de esto, fue el cautiverio de Babilonia. ¿Ok? Acompáñame a Levítico 25:8. Aquí sí te voy a esperar porque es importante que leamos juntos Levítico 25:8. Y con esto vamos a cerrar este paréntesis que estábamos hablando para continuar rápidamente con todo lo demás. Levítico 25:8 dice: y contarás 7 semanas de años. Esto es importante porque lo que vamos a ver a continuación ya no nos va a hablar de años. ¿Te acuerdas que te pedí que subrayaras la palabra años ahorita en el pasaje que nos dijo que 70 años iba a durar el cautiverio? Aquí la Biblia nos estaba hablando de años, pero en esta siguiente parte nos va a hablar de semanas. Pero para el pueblo judío, mira cómo iba a contar las semanas, y contará 7 semanas de años, ¿sí? Es decir, una semana significaba 7 años. Cada día es un año, así que eran 7 años, ¿no? Porque son 7 días a la semana. Una semana para el pueblo judío era como 7 años. Así que ahora sí vamos a regresar a nuestro pasaje, Daniel 9. Vamos al versículo 24. Dice: 70 semanas estarán determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Esto es lo que está diciendo el ángel. Así que si son 70 semanas y acabamos de aprender que son 70 semanas de años, tú multiplicas 70 por 7, te va a dar 490 años. Así que la primera conversión que vamos a hacer es que estas 70 semanas, si las convertimos a años, el Señor nos estaba diciendo 490 años, ¿ok? Vamos a ponerlo así entonces, 490 años están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ojo, el Señor le estaba hablando al profeta Daniel y le estaba hablando sobre su pueblo, sobre el pueblo de Israel. Estos 490 años no entramos tú y yo, no entra el pueblo gentil, no entramos los gentiles. Estos 490 años, el Señor le estaba hablando específicamente al pueblo de Israel, ¿ok? Y a su santa ciudad. Este periodo de tiempo es el periodo de tiempo en donde se iba a cumplir el trato de Dios con el pueblo de Israel. Y estos 490 años marcaban desde ese momento, desde el momento en que, ahorita vamos a ver desde qué momento, hasta el fin del mundo. En 490 años el Señor había dicho, se va a acabar la fiesta. Así que mira cómo dice, ¿y qué es lo que va a pasar? Dice, para terminar con la prevaricación. La palabra prevaricación es algo así como rebelión, para terminar con la rebelión, poner fin al pecado, expiar la iniquidad. ¿Te acuerdas del que hacían un sacrificio para expiar cada año, pero nada más servía por un año? Pero está hablando de que después de un tiempo, que ahorita lo va a decir, iba a llegar el fin del pecado, iba a llegar la expiación de la iniquidad completamente, ¿sí? Iba a traer justicia perdurable. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablamos del reino de Dios, que es justicia, paz y gozo? Y aquí dice que esta justicia iba a ser perdurable, no iba a durar solo un año. La justicia iba a ser una justificación única, gratuita, para siempre, ¿sí? Por eso en Marcos 1:15 el reino de Dios se ha acercado. Y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? Está hablando acerca de Jesucristo. Sabe pues y entiende. Ahora sí pon mucha atención, bro, porque esto es complicado. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, subraya la palabra príncipe porque está con P mayúscula, refiriéndose a Cristo, Mesías príncipe. Desde eso habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Ok? Entonces, te lo explico, te lo traduzco. La Biblia está diciendo, en ese momento que Daniel estaba escuchando esto, está diciendo, va a haber una orden para restaurar el templo.
Así que a partir de ese momento van a haber 7 semanas. Y ya vimos que 7 semanas son semanas de años. Así que 7 por 7, 49. Vamos a hablar en años, 49 años. A partir de que den la orden, que si tú lees el libro de Nehemías en el capítulo 2, versículos del 1 al 5, te vas a dar cuenta que ahí se gira la orden para restaurar el templo y la ciudad de Jerusalén. Desde ese momento hasta que terminaran de construir el templo y la ciudad, iban a pasar 49 años. De los 490 años que tenemos aquí, 49 años iban a servir para construir el templo y construir Jerusalén. Y después le dice, después de que termines de construir Jerusalén, cuando haya quedado construida, van a ser 62 semanas. Y si tú multiplicas 62 por 7, te da 434 años, ¿ok? Entonces, a partir de que se construyó el templo, ya quedó construido y Jerusalén, de ahí hasta por acá, otros 434, y dice que en ese momento iba a llegar el Mesías. Así que, matemáticamente hablando, bro, esta es la parte de la Escritura, la única parte en donde por lo menos la primera venida de Cristo a la tierra estaba perfectamente bien especificada en la profecía. El Señor nos había hablado exactamente de ese tiempo y pasaron exactamente ese número de años y llegó el Mesías, porque precisamente después de 434 años fue que el Mesías estaba entrando en Jerusalén montado en un pollino de asna, ¿sí? Y la gente gritaba, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Este Mesías príncipe del que nos habla estaba entrando precisamente aquí. Así que, bro, ponme atención. Estos primeros 49 años, otros 434. Si tú sumas 49 más 434, vas a obtener 483 años de 490. ¿Cuántos años faltan? Te faltan 7. 7 años son los últimos años que faltan después de que Cristo vino al mundo. El Señor dijo, faltan 7 años y se acaba la fiesta. Pero tú te preguntarás, pues ya tiene 2000 años que vino Cristo. Entonces, ¿dónde están los 7 años que iban a pasar? Bro, el Señor puso una pausa en el cronómetro, en el reloj del tiempo, puso una pausa y dijo, espérame tantito porque vamos a meter a la iglesia. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Sabes? La Biblia dice en Juan 1:11, ¿sabes qué dice Juan 1:11? Yo creo que muchos lo sabemos de memoria. Dice, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, bro. Así que el Mesías había venido a los suyos y no lo recibieron. Y entonces el Señor dijo, bueno, pues como no me recibieron, bro, hago una pausa. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, es decir, el derecho legal de ser llamados hijos de Dios. En ese momento el Señor hizo una pausa, abre la puerta, bro, y te deja entrar a ti y me deja entrar a mí. Por eso al principio habíamos hablado de que esto que le estaba diciendo a Daniel, no entrábamos tú y yo, no entrábamos el pueblo gentil, estaba hablando del pueblo de Israel. ¿Ok? Y en ese momento que él viene a lo suyo y los suyos no le recibieron, en ese momento entonces el Señor pone pausa y entra el periodo de la gracia. Este periodo de gracia en donde estamos actualmente tú y yo gozando del periodo de la gracia, en donde el Señor en Juan 1:12 dijo, ahora sí, más a todos, el que sea, más a todos los que le reciban. Y recibir al Señor, eso es otro tema, no quiero invertir mucho tiempo en eso, pero no nada más es hacer una confesión de Señor te recibo y no sé qué, es darle entrada a tu vida, bro. Es que el Señor entre en tu vida, que lo recibas, bro, en tu trabajo, que lo recibas en tu hogar, que lo recibas en tu matrimonio, que lo recibas en tus decisiones, que lo recibas en todo, bro. Porque tú puedes decir, pues ya hice la oración, pero sigues tomando tú tus propias decisiones. El Señor no está gobernando en tu vida, en tu familia, sigues haciendo lo que tú quieres. Cada uno de los miembros de tu familia sigue haciendo lo que quiere, bro. Si el Señor Jesús no está, no lo ha recibido, pero eso es otra cosa. Entonces el Señor abre la puerta y nos da entrada a la iglesia, hace una pausa. Lo que quiero
explicarte es que faltan 7 años, quedaron un periodo de 7 años pendientes, ¿sí? Para que se cumplan los 490 años. Y el Señor Jesús precisamente nos está hablando de esta parte, ¿no? Déjame ver. Ok, fíjate bien, versículo 26. Y después de las 62 semanas, es decir, de estas 434 años llegando a los 483, se quitará la vida al Mesías. ¿Ok? Exactamente en ese año, bro, en la misma semana, casi en el mismo periodo donde entró a Jerusalén, a los pocos días le fue quitada la vida al Mesías. Ya estaba escrito, bro. Se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe, subraya la palabra príncipe con P minúscula. Este príncipe no es el Mesías príncipe, es un príncipe cualquier persona, ¿sí? Mesías príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Así que esta ciudad que había sido reconstruida en 49 años y este santuario y todo fue destruido después. El Señor estaba hablando y esto sucedió en el año 70 después de Cristo, la destrucción del templo, ¿sí? Nada más y nada menos que a cargo del emperador Tito Vespasiano, ¿sí? Emperador romano, que destruyó el templo en el año 70 después de Cristo. Precisamente se cumplió lo que el Señor les estaba diciendo a sus discípulos: no quedará piedra sobre piedra. ¿Ves todas estas piedras muy grandes, muy bonitas, estos edificios? No va a quedar piedra sobre piedra. Así que en ese año se cumplió. Sí, dice, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Hasta aquí, bro, es esta parte. Ahora sí, vamos a lo que nos va a contar aquí la Biblia de estos últimos 7 años. ¿Qué va a pasar en estos últimos 7 años? ¿Qué nos dice el libro de Daniel? Porque Cristo también, en esta segunda parte que vamos a estudiar aquí en Marcos, nos va a decir qué va a pasar en estos 7 años. Versículo 27 de Daniel 9. Y por otra semana, la semana que nos faltaba, confirmará el pacto con muchos. Es decir, durante esa semana va a confirmar el pacto con muchos, refiriéndose a la nación de Israel. La nación de Israel va a hacer pacto con todas las naciones del mundo, se van a llevar de cuates, van a ser tratados, los van a tratar como si los quisieran, bro, y ellos van a estar bien contentos, van a haber una paz como nunca la ha habido. Y dice aquí, a la mitad de la semana, a la mitad de estos 7 años, es decir, a los 3 años y medio, dice, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, se acabó la fiesta, se va a desenmascarar el gobernante mundial y va a decir, pues bueno, ya según habíamos hecho la paz con Israel, pero ¿sabes qué? Siempre no. Y fíjate lo que va a decir después: con la muchedumbre de abominaciones vendrá el desolador. Y la palabra desolador significa alguien que trae angustia, alguien que trae sufrimiento, ¿sí? Por eso cuando dice la abominación desoladora, se refiere a un desolador, a una persona que trae sufrimiento, a una persona que va a traer angustia y que va a hacer una serie de abominaciones, porque estas abominaciones, él va a usurpar el lugar de Dios, se va él a poner como en el lugar de Dios y va a creer que es Dios, y entonces va a empezar a venir una serie de tribulación sobre el mundo, ¿sí? Una gran tribulación de la que ahorita vamos a ver que el Señor Jesús nos va a hablar. Dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación, hasta que se acabe, bro, hasta que se cumplan los 490 años, se acabe la semana, ¿sí? Y lo que está determinado se derrame sobre este desolador, es decir, el juicio que estaba sobre este desolador sea derramado. Ok, ahora sí volvamos al libro de Marcos. Acuérdate del capítulo 14 al 23, ya es la última parte. Me voy a tratar de ir rápido para no tomar mucho tiempo. Dice entonces, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda,
ya leímos, bro, ahora sí ya entendimos. Cuando te encuentres, estés en los últimos 7 años, bro, lo dice la Biblia, en los últimos 7 años, a los 3 años y medio, bro, que llegue el desolador, y cuando veas la abominación desoladora, en ese momento, fíjate lo que dice: entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Otro comentario, bro. Dice los que estén en Judea, pero desde el año 70 después de Cristo, que fue destruida la ciudad de Judea, no había judíos en Judea, porque la nación de Israel desapareció durante todo este tiempo. ¿Y en qué momento la nación de Israel volvió a aparecer como nación reconocida? El 14 de mayo de 1948, la nación de Israel volvió a ser reconocida nuevamente como nación, apenas en el siglo pasado, bro. ¿Sí? 14 de mayo de 1948, la nación de Israel volvió a ser reconocida y nuevamente volvieron los judíos a Judea. Así que esta palabra no se pudo haber cumplido, bro, antes de ese tiempo, porque no había judíos en Judea. A partir de hoy, bro, esta palabra se puede cumplir, ¿sí? Los que están en Judea, ahora sí, cuando vean, llegue este tiempo, cuando llegue el desolador, bro, córrele, bro, ¿sí? Huyen a los montes, y los montes representan las naciones. Sal corriendo, el que esté en la azotea, no desciendas, no pierdas tiempo, bro, córrele, bro, escóndete. Es lo que les está diciendo el Señor: escóndete, ¿sí? Le está hablando al pueblo judío, ¿no? Le está hablando a los judíos que están en Judea. Acuérdate que esta palabra no es para los gentiles. Los gentiles estamos en un periodo de gracia. Aquí les está diciendo, le dijo a Daniel: este es para tu pueblo. El Señor tenía un trato con el pueblo de Israel, con el pueblo judío, y detuvo su trato, ¿sí? A los 483 años, faltando 7, puso pausa, nos dejó entrar a nosotros, la iglesia, el periodo de la iglesia, el periodo de la gracia, y ahora el Señor, las últimas 7 años, es un periodo de trato con su pueblo. Nuevamente regresa a tratar con el pueblo de Israel. Así que esta palabra no es para que le corras tú, bro, es para que le corra el pueblo de Israel, ¿sí? Porque va a haber grande tribulación. Y dice aquí: el que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días, bro, porque imagínate cuánta será la tribulación, que si ver el sufrimiento en ti mismo te va a ocasionar un desastre, bro, imagínate ver sufrir a tus hijos, ¿no? Hay de las que estén criando en ese momento, bro, porque el sufrimiento será a tal grado que será terrible. Dice: orad pues para que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo, ni la habrá. Así que durante ese periodo de tiempo que está hablando el Señor, va a haber una tribulación terrible, bro. No la ha habido, no la habrá, no la hay en este tiempo. Oye, que el COVID, pero no es nada parecido a lo que habrá en aquel tiempo. Está escrito, bro. No la hay, ¿sí? Por eso está diciendo: hay de las que están en cinta y de las que crían, porque si el sufrimiento propio, bro, y de los que tengan que ver sufrir a sus hijos es terrible. Este periodo de tiempo será terrible. Y dice así: y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios. Aguas, bro. Muchos harán señales. Mira, podríamos decir que esto es poco probable, pero la realidad es que no. Tristemente, mucha gente sigue cualquier doctrina, viento de doctrina, ¿no? Como dice la palabra. Mucha gente se pierde y cree cualquier cosa. Y la Biblia dice que en este tiempo ellos van a hacer señales y prodigios. Lo que está hablando, bro, es que esto va a ser algo muy profesional. No va a ser cualquier cosa. No te van a echar un rollo, bro, que tú digas: eso nadie lo cree. Dice que van a hacer señales y prodigios. Señales y prodigios. Y el Señor les está advirtiendo: aguas, no lo creas. Porque imagínate que tú conoces
a doña Chuchita, que la has visto toda tu vida y sabes que la señora no tiene una pierna y siempre ha estado con muletas toda su vida, y un día tú la ves que entra corriendo, bro. Y tú dices, es increíble, no, yo la conocía ella desde toda la vida, ¿no? Es la señora y ahora tiene su pierna y le creció la pierna y ese es milagro, solo Dios lo puede hacer. No, es que sí es Dios y el Señor está diciendo aguas, no, van a ser señales, van a ser prodigios, pero no lo creas, no lo creas, bro. ¿Sí? Porque se levantarán falsos cristos, harán falsos profetas, señales, prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos, bro. Así que el Señor lo estaba advirtiendo. Y terminamos con esto. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Así que, bro, estamos atentos. Déjame decirte algo para concluir. No quiero que te vayas con una imagen futurista, bro. ¿Sí? El Señor nos está diciendo en este tiempo, mira. ¿Sí? Por eso quizá no entramos mucho en cosas escatológicas aquí en Familia Semilla, ni tampoco nos metemos mucho en este rollo, porque sabes, hay un peligro de meterte en este rollo de números, y aunque la Biblia es clara y nos da cosas bien específicas, te puedes distraer, bro. Mucha gente por curiosidad empieza a ver y cuándo será y qué es lo que va a pasar, ¿no? Bien curiosos y qué es lo que va a haber, en el fin de los años, y empiezas a descuidar tu relación con Dios, bro. ¿Sí? Se empiezan a meter en rollos de, no, yo voy a esa iglesia porque ahí enseñan lo que va a pasar al fin. Y bro, en este tiempo, en el presente, se te olvida de vivir y de estar atento y de empezar a poner aceite a tu lámpara, bro. ¿Sí? El Señor dice, está atento. ¿Sí? Si hoy soy su voz, no endurezcas tu corazón, bro. ¿Sí? Está atento. ¿Sí? Porque es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es muy importante que no te pierdas en querer buscarle el futuro, bro. Es necesario que estudiemos porque la Biblia lo dice y porque la Biblia lo enseña, pero no para apanicarnos y que desvíe nuestra atención del presente. Por eso yo te invito a que, como dice el Señor Jesucristo, mirad, está atento, permanece, ¿sí? Escudriña, conoce a tu Señor, porque el Señor les había dicho a los saduceos, y erráis ignorando las Escrituras. Muchos no conocen las Escrituras y se equivocan por no conocer las Escrituras. Tú conoce a tu Señor, mantén una comunión con tu Señor. Más adelante vamos a ver cosas increíbles en este Evangelio de Marcos, pero que nos lleva a tener una relación con nuestro Señor. Así que la recomendación es, no te pierdas en rollos futuristas, ¿ok? Esto lo marca la Biblia y es importante que lo sepamos, mas no que nos distraiga y que empecemos a entrar en cosas escatológicas y que empecemos a rascarle más y empieces a descuidar tu comunión con el Señor, ¿ok? Vamos a orar, cierra tus ojos. Padre, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este mensaje, Señor, este estudio, Señor, que hemos tenido de tu Evangelio. Gracias porque tú nos has hablado de una manera muy clara, Señor, todas estas advertencias, Señor, que tú nos haces para que estemos atentos, que tengamos cuidado, Señor, que miremos todas estas cosas que pueden acontecer y que entendamos el propósito por el cual pueden acontecer, Señor, porque es necesario que tu palabra sea predicada en todas las naciones. Es necesario que todas las personas conozcan tu palabra. Así que, Señor, permítenos, como decía el objetivo, crear la conciencia de compartir tu palabra a todas las naciones, Señor, porque estamos ahorita en el periodo de la gracia, en donde busca el Señor, mientras puede ser hallado, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia, para hallar gracia, ¿sí? Para el oportuno socorro, Señor. Ayúdanos a buscarte con todo nuestro corazón, a compartir tu palabra, Señor, que mucha gente pueda creer en tu palabra, Señor, que podamos ser esos instrumentos tuyos, porque el tiempo está cerca, Señor. Las señales están ahí, Padre, y tú nos las hiciste saber. Terminamos diciendo en tu palabra, mirad, os los he dicho todo antes. Tú nos lo has dicho todo, Señor, no nos guardaste nada, tú nos lo has declarado. Ayúdanos a estar atentos, Señor. Ayúdanos a no desviarnos de ti, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Recibe toda la gloria,
toda la honra, Señor, toda la alabanza, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Pues gracias a Dios, mis hermanos, gracias a Dios por esta palabra. Es un placer estar con todos ustedes y bueno, vamos a despedirnos con una alabanza.